Buenos días, profesora. Recibo un cordial saludo. Somos el grupo número 4 con el tema Ética, Independencia y Responsabilidad Profesional. Nuestro grupo está conformado por Adonis Parrales, George Zambrano, Cris Mari Ceballos y quienes habla Stephanie Lucas. Como parte introductoria tenemos que la ética, la independencia y la responsabilidad profesional son muy importantes al momento de ejercer una auditoría, ya que garantizan la confianza, la transparencia y la credibilidad de la información que está siendo evaluada. En un entorno empresarial que cada vez es más complejo y más competitivo, los auditores se enfrentan a muchos desafíos. Entre estos desafíos encontramos conflictos de interés, situaciones que pueden comprometer su objetividad y su juicio profesional y también presiones organizacionales. Es por esto que existen las normas internacionales de auditoría, conocidas como las NIAs. Asimismo tenemos los estándares de gestión de calidad, como las ISO, que establecen los principios y lineamientos para orientar la conducta ética de los profesionales, promoviendo la integridad, la imparcialidad y el cumplimiento de las normas aplicables. La NIA que nos habla específicamente de esto es la NIA 200, que nos habla de los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría en conformidad con las normas internacionales. La NIA 200 es una de las normas más importantes de la auditoría porque establece las bases generales de cómo debe actuar el auditor durante todo el proceso de auditoría. Esta norma no solo define los objetivos del auditor independiente, sino que también resalta la importancia de la ética, la independencia, la objetividad y el juicio profesional. La NIA 200 señala que el auditor debe tener seguridad de que los estados financieros están libres de errores materiales o de fraude, permitiendo emitir una opinión confiable. Para lograrlo, el auditor debe actuar con integridad, sin dejarse influenciar por intereses personales o por presiones externas por parte de la organización. Como primer punto tenemos la independencia. Es uno de los puntos más importantes de la NIA 200, porque el auditor debe ser independiente de la entidad auditada, lo que significa que no debe existir ningún interés, ya sea personal o laboral, que pueda afectar el criterio profesional del auditor. La independencia es muy importante porque garantiza que el auditor pueda emitir conclusiones objetivas, transparentes y razonables. Si el auditor pierde independencia, existe el riesgo de ocultar la información, de ocultar los errores y favorecer a la entidad que está siendo auditada. Asimismo, tenemos el escepticismo profesional. En esta norma se establece que el auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor no debe aceptar toda la información como que si fuera verdadera, sin antes haber sido verificada. Para esto debe realizar una investigación, cuestionar las inconsistencias y también mantenerse alerta ante posibles fraudes o errores. Este principio es muy importante porque muchas veces la administración da información errónea o da una información incompleta, y aquí es donde el auditor debe mantenerse alerta y mantener un criterio bien fundamentado para poder detectar posibles errores o fraudes. Por último tenemos el juicio profesional. En cuanto al juicio profesional, la NIA 200 nos indica que el auditor debe aplicar el juicio profesional al tomar decisiones durante el proceso de auditoría. Esto implica utilizar conocimientos de su experiencia y criterio técnico para poder evaluar situaciones complejas.
No todas las situaciones están completamente estipuladas en la norma. Por esto, el auditor debe eh, realizar y revisar cada caso de forma responsable. A continuación, mi compañero. Hola, buenas noches. Me presento, soy Adonis Parrales. En este caso, yo les voy a hablar sobre la ética, transparencia y responsabilidad que viene regida a la normativa ISO. Bueno, para empezar, se necesita comprender que dentro del marco de la Organización Internacional ISO se ampara principalmente la normativa ISO 19011 del 2018. Entonces, dentro de esto, la ética, la transparencia y la responsabilidad no se maneja como un concepto general o abstracto, sino que en realidad opera como una estructura en el cual se diseña el tecnicismo para poder este, darle un buen concepto hacia lo que los auditores tenemos que hacer en nuestro campo. En este caso, ya sea en la práctica, cuando nos encontramos en un entorno corporativo u organizacional, eh, mayormente se ven ambientes de tensión, donde nosotros tenemos que mantener lo que es la ética, transparencia y responsabilidad acorde a las normativas y acorde a cómo estamos, este, en este caso, educados. Bueno, sabiendo eso, yo creo que podemos hablar principalmente sobre la ética, que desglosando este componente de la ética, eh, para que un auditor sea alguien íntegro, eh, se necesita trabajar mucho este componente. Entonces, frente a amenazas institucionales o intimidaciones bajo presión, hay, hay conflictos de intereses que tal vez buscan modificar, ya sea, por ejemplo, un dictamen o un estado de cuenta, cualquier tipo de componente que quieren intervenir en nuestra formación o educación que previamente tuvimos ante el puesto que estamos laborando actualmente, ¿no? Entonces, la ética en este momento actúa como un escudo profesional sobre cómo nosotros manejamos esta presión en cuanto a la situación que está pasando. Entonces, la normativa es clara y la validez del entorno no es negociable. Es lo que es y lo que se debe cumplir es acorde a la normativa, ¿no? Y bueno, y nuestro comportamiento, bueno, hablando de la ética, debe guiarse por la honestidad, la diligencia, sin ceder jamás a, a conveniencias del entorno. Por consiguiente, tenemos la transparencia, que este componente en momentos de conflictos muestran resistencia y buscan ocultar ya sean mínimas fallas para no perjudicar a la empresa. Pero como bien lo dice, lo que es la transparencia es demostrar que una empresa está llevando todos sus controles, todos sus informes, acorde a la normativa que se utiliza, acorde al marco normativo que aplica la empresa y que no están haciendo algo por debajo de la mesa, no están, ¿cómo decirlo? No están escondiendo nada en sí. Entonces, para esto, esto implica, por ejemplo, en el informe final, detallar de manera clara y exacta, para que no existan suposiciones, para que no existan rumores de algo que no se ha hecho bien, cuando nosotros como auditores debemos detallarlo y también debe existir un respaldo de cómo lo trabajamos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se puede decir la transparencia. La ética es cómo nos comportamos, la transparencia es cómo lo llevamos a cabo. Y por último tenemos la responsabilidad, que es como una mezcla, se podría decir, de la ética, responsabilidad, perdón, ética y transparencia, porque aquí es donde se ve el compromiso que uno tiene
como profesional. Entonces, eh, aquí en este componente, yo creo que más se enfoca en la confidencialidad, porque se debe trabajar muy bien, se debe ser muy buen exponente al momento de ejercer, perdón, de comunicar el resultado, pero asimismo se debe ser confidencial al momento de ejercer todos estos componentes. Y bueno, ante una situación de presión, más bien la mayor responsabilidad recae en el auditor, porque estos hallazgos que nosotros presentamos deben estar sustentados única y exclusivamente, como lo mencioné anteriormente, en evidencia ya sea objetiva, medible, cuantificable y sobre todo verificable. Por ejemplo, si un dato es comprobable, pues nuestro criterio se vuelve técnico. Sabemos que está nuestro criterio y está respaldado bajo la evidencia que nosotros proporcionamos en este caso. Y bueno, esto sumado al, al manejo de los datos, la confidencialidad de información, asegura que este proceso se mantenga como un ejercicio que se puede hacer de manera laboral, con la finalidad de llevar la empresa hacia la mejora continua. Estos aspectos son muy importantes porque se necesita de estos tres aspectos y los mencionados por mis compañeros para poder ejercer un buen control, una buena gestión en lo que es el tema empresarial. Y bueno, esto es lo que yo les puedo exponer sobre estos tres componentes, sobre la que tiene que estar bajo la normativa ISO 19011 del 2018. Y bueno, muchas gracias. Hola con todos, mi nombre es Crismel Ceballos y yo les voy a dar a conocer en este caso un caso referente a la presión organizacional. En este caso les voy a dar a conocer uno llamado de una empresa llamada Aeron, donde este emitió una presión organizacional en la situación que estuvo. El caso Herón es uno de los mayores escándalos financieros y de auditoría en la historia. Este caso demuestra cómo la presión organizacional y la falta de ética profesional pueden provocar graves consecuencias económicas y sociales. La empresa Herón era considerada una de las compañías más importantes del sector energético en Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2001 se descubrió que ocultaba millonarias deudas y manipulaba sus estados financieros para aparentar una estabilidad económica. La firma auditora que estaba a cargo de esta información, o sea, de revisar toda esta información, era la firma auditora llamada Arthur Andersen. ¿Qué sucedió en este caso? Bueno, en sí los directivos de esta empresa, los directivos de Heron, querían mostrar a inversionistas y accionistas que la empresa obtenía grandes ganancias, cuando en realidad lo que pasaba era que tenía enormes pérdidas y muchas deudas. Para ocultar toda esta información, toda esta situación, lo que hicieron los directivos fue manipular registros contables, ocultar deudas en empresas ficticias, o sea, empresas que nunca existieron, empresas fantasmas. También lo que fue alteraron información financiera y presentaron estados financieros engañosos, o sea, que no era la situación que realmente estaba sucediendo. Como consecuencia de todo esto, los inversionistas seguían confiando en la empresa y compraban acciones sin conocer en realidad cómo estaba la situación económica de esta empresa, debido a los ocultamientos que mantenían los directivos. Presión organizacional sobre los auditores mediante lo que fue el caso de Herón. La presión organizacional en Herón ocurrió cuando los directivos influyeron sobre los auditores para evitar que las irregularidades fueran reportadas. Los auditores enfrentaron algunas de las presiones, como la primera que es presión para aprobar estados financieros falsos, miedo a perder contratos millonarios, conflictos de intereses económicos,
presión de altos directivos y amenazas indirectas sobre su estabilidad laboral, lo que también hacía o influía mucho también en el estado o en las emociones de las personas que estaban encargadas de esta firma auditora, que eran los responsables para mantener, digamos, mantener una economía muy buena, como decía tener la empresa Aeron. La empresa que auditaba era la empresa de Arthur Anderson. Este recibía grandes cantidades de dinero por sus servicios a Aeron, lo que afectó en sí su independencia y objetividad profesional. A continuación, mi compañero les dará a conocer más detalles sobre este caso. Hola, mi nombre es George Zambrano y para dar continuidad al caso práctico sobre la empresa Heron y la firma auditora Arthur Andersen, tenemos lo que es el problema ético, el problema ético del caso de la empresa de Heron se originó por manipulación de la información financiera con el objetivo de presentar ante los accionistas e inversionistas una imagen falsa, una imagen irreal de lo que era la empresa. Entre ellas existían varias irregularidades que afectaban directamente a los inversionistas y accionistas y las otras entidades financieras con las que ellos trabajaban, la cual podemos ver que se reflejó estados financieros engañosos. O sea, así como lo dije en el principio, ellos manipularon los estados financieros para ver, presentar una imagen de lo que no era la empresa. Ocultaron evidencias, no alertaron a los inversionistas ni accionistas y también cuando se logró detectar el caso, o sea, esa estafa, algunos documentos relacionados con la auditoría fueron destruidos para, en este caso, que no se encontraran más evidencias en contra de la empresa. Y tiene una par con Arthur porque esa era la firma auditora que la empresa tenía, ya que nos menciona aquí que la firma auditora Arthur Andersen tenía una responsabilidad profesional, el cual era verificar la razonabilidad y la transparencia de los estados financieros de la empresa Heron, el cual, o sea, no se pudo dar la verificación y la razonabilidad porque existía una relación económica entre ambas organizaciones, lo que generó un grave conflicto de interés. Asimismo, tenemos las consecuencias del caso. Las consecuencias afectaron a ambas partes tanto como y Arthur Andersen, ya que tenía una relación directa de dependencia y financiera entre ambas organizaciones. Las consecuencias de Heron fue que sufrió uno de los colapsos empresariales más grandes de la historia corporativa de los Estados Unidos. Las consecuencias de ello fueron la quiebra oficial que fue en diciembre del 2001, pérdida de millones de dólares en inversiones, desempleos masivos de trabajadores, pérdida de fondos de jubilación de empleados, caída abrupta de valor de acciones, pérdidas judiciales contra directivos y pérdida total de credibilidad empresarial. Esto se dio porque los inversionistas, viendo que Enron presentaba unos estados financieros que reflejaban utilidades y estabilidad económica, ellos accedieron a invertir y aportar con las acciones. Pero cuando se descubrió el fraude, la confianza de los inversionistas y accionistas colapsó inmediatamente. Por otro lado, tenemos las consecuencias de la firma auditora Arthur Andersen, el cual también sufrió graves consecuencias hasta por estar a la par o a la mano de la empresa Heron, el cual las consecuencias fueron acusaciones de obstrucción a la justicia,
pérdida de credibilidad internacional, cancelación de contratos con múltiples clientes. Aquí quiero hacer un corte, ya que al darse a conocer este fraude mundialmente, porque como vimos que el, la empresa Enron era una de las corporaciones más grandes que había en Estados Unidos. Y al darse cuenta de que Arthur, la firma auditora, no presentaba el informe correcto, más bien le ayudaba a manipular o tachar a la empresa que era una de las empresas más grandes que presentaban los estados financieros correctos. Las demás empresas que trabajaban con Arthur decidieron cancelar los contratos porque ¿quién hoy en día va a querer o qué empresa va a querer una firma auditora que no te presente la información que es? Por otro lado, también tenemos los procesos legales y sanciones económicas. Ambas partes tuvieron procesos legales y las sanciones por A o B motivo. La desintegración de la firma auditora. Por eso le mencionaba que al darse este, a darse a conocer este caso, las empresas prácticamente rompieron contrato con la firma auditora y lo que causó que medios legales desintegraran las firmas. Asimismo, tenemos las relaciones con las NIAs e ISO. La relación principal entre las NIAs, o sea, las normas internacionales de auditoría y las normas ISO, es que ambas son marcos internacionales de estandarización orientadas a la calidad, la gestión de riesgo y la mejora de procesos. Uno de ellos tenemos la NIA 200, la cual son los objetivos globales del auditor independiente. Esta norma establece que el auditor debe actuar con escepticismo profesional, juicio profesional, independencia, obtención de evidencias suficientes y adecuadas. Esta se va a la par con la firma auditora porque al ver que Herón manipulaba la información financiera, la, n- la firma auditora no quiso presentar esa información, o sea, no tuvo juicio profesional. La NIA 240 menciona la responsabilidad del auditor frente al fraude. La NIA 240, como quiera, indica que el auditor debe identificar los riesgos de fraude y responder adecuadamente indicios de manipulación financiera. Así como les dije con la NIA 200, la firma auditora no presentó un informe veredicto donde decían que se manipulaba los estados financieros. Asimismo tenemos la NIA 500. Estas son las evidencias de auditoría. Esta norma exige obtención de evidencias suficientes y competentes para sustentar conclusión de auditoría. Sin embargo, las evidencias presentadas por Herón no fue cuestionada rigurosamente. Asimismo, existió confianza excesiva en la administración. La NIA 700 forma parte de la opinión y emisión del informe, el cual Arthur Henderson emitió opiniones favorables sobre estados financieros que posteriormente fueron comprobados como fraudulentos, afectando la credibilidad del informe de auditoría. Prácticamente estas NIAs van a la par porque Arthur no presentó los estados financieros, o sea, no presentó el informe correcto donde ellos podían mencionar que existía fraude por manipulación de estado financiero o fraude por incorrecto, yo qué sé, incorrecto o invalidación de, de fondos monetarios que presentaba la ERON. As- Asimismo tenemos las ISO que van con el caso.
Dicen las normas ISO relacionadas con la gestión organizacional y control interno promueven principios de transparencia, gestión de riesgo, mejora continua, responsabilidad corporativa y ética institucional. Nos menciona la ISO 31000, que es de la gestión de riesgo, que proporciona principios para identificar, evaluar y controlar riesgos dentro de la organización. Asimismo, tenemos la ISO 37001, el cual es sistema de gestión antisoborno, el cual esta norma es una norma internacional diseñada para prevenir, detectar y enfrentar actos de soborno y corrupción dentro de las organizaciones. La ISO 37301 nos menciona sobre los sistemas de gestión de cumplimiento. Esta ISO busca garantizar que las organizaciones cumplan con leyes, regulaciones, normas éticas y políticas internas. Muchas gracias. A continuación, vamos a darle la conclusión. Bueno, como conclusión de este caso, tenemos que el caso Herón nos demuestra que la presión organizacional puede influir negativamente en las decisiones del auditor, cuando no existe una firmeza ética ni de independencia profesional. La función del auditor no es proteger a la empresa, sino garantizar transparencia, veracidad y confianza en la información financiera. Muchas gracias.